Entonces, el ejercicio 5 dice, durante el año fiscal terminado el 31 del 12 del 2014, la empresa Ruidosa realizó las siguientes transacciones. Adquirió un terreno a cambio de 100,000 acciones comunes, que tienen un valor nominal de 10 cada una. El valor nominal es el valor que está escrito en la acción, pero ese no es el valor de mercado, ¿verdad? El que está escrito en la acción, general, bueno, y era cuando eran físicas, ¿verdad? Ahora en realidad no tiene mucho sentido, pero antes cuando las acciones eran un cartoncito que se le entregaba a las personas, ahora son acciones virtuales, pero antes eran físicas, ese cartoncito tenía un valor nominal, o sea, el que estaba escrito en el cartoncito, pero en el mercado se negociaban a otros valores. Esos otros valores son los valores razonables que tienen en el mercado, que son los que ustedes pueden encontrar en la bolsa de valores. Bueno, esta acción, el valor nominal es el que se pone aquí, ¿verdad? Esas 100,000 acciones que tienen un valor nominal de 10, el valor nominal se va a poner ahí. Siempre aquí en capital social vamos a poner el valor nominal de las acciones. El día primero de fecha de intercambio de las acciones se cotizaban en bolsa A21. Como yo tengo el valor de las acciones, entonces puedo cotizar el terreno al valor de esas acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si las acciones se cotizan en bolsa, es más seguro ese valor de las acciones que el valor de un avalúo. Es más probable que ese valor sea, digamos, lo real, lo que se ajusta al mercado, que el valor del terreno en un avalúo. Porque la acción se puede haber cotizado ayer, ¿verdad? O incluso minutos antes de hacer la transacción con el terreno. El terreno tiene un valor en libros en los registros de la entidad vendedora de 1 millón y se tenía la sospecha de que podría valer 2,5 millones. Vean que ninguna de las otras dos fuentes es una fuente de un valor razonable. ¿Por qué? Primero porque el valor en libros es un costo histórico. Si el terreno se compró hace 30 años, va a tener el costo del valor monetario de hace 30 años. Eso no es un valor razonable de hoy. Y además la sospecha de que podría valer 2,5 millones no tiene ningún fundamento. Habría que tener ahí un avalúo. Entonces lo voy a evaluar al valor de las acciones. El valor de las acciones son 100,000 acciones que en el mercado se cotizan en la bolsa de valores a 21. Y todo el resto lo voy a poner en una cuenta de prima en acciones, ¿verdad? Que es como lo que se pagó de más por las acciones, que son el 1,100,000. Eso fue lo que se pagó de más por las acciones. Pero el valor nominal, entonces no hay que tomarlo en cuenta. El valor nominal de las acciones. Sí, el valor nominal lo tomé aquí. Aquí entre el valor nominal y la prima en acciones está el valor total de las acciones, que es a 21. Solo que en la parte de capital social pongo lo que corresponde al valor nominal y el exceso, que sería lo que se pagó de más, los 11 colones que se pagó de más por el mercado, se pone en prima. Pero estoy evaluando el terreno a ese valor de las acciones, a 21. Ok, sí, después lo que haces es como dividirlo. Exactamente. Siempre en capital social pongo lo que es nominal y en prima el exceso que se paga por esas acciones en el mercado. Ok, gracias, profe. Luego en el 2 dice, se tuvo que reponer con fecha 5 del 2 del 2004 el motor del auto del gerente de la empresa. El auto costó originalmente 10 millones, ¿verdad? Todo el auto, no solo el motor. Hace 3 años y se está depreciando 800,000 anuales. La reposición del motor costó 1,200,000. Entonces, cuando yo le cambio el motor a un auto, lo que espero con eso es que se le extienda la vida útil al auto. Como le voy a extender la vida útil, voy a disminuir lo que ese auto tiene de depreciación acumulada por el costo de ese cambio, ¿verdad? Lo que me costó
fue 1.200.000, el cambio del motor. Los otros datos se los dan porque usted cuando trabaje en la realidad va a tener muchísimos más datos que estos, ¿verdad? Y de los datos y de la información que tenga, tiene que seleccionar lo que ocupa para hacer los registros. En lo que costó el auto originalmente, en realidad no nos interesa ni cuánto se ha depreciado, porque lo que tengo que registrar es la transacción nueva, que es el cambio del motor. Y esa transacción nueva es un cambio en el costo, pero a través de la depreciación acumulada, porque se aumentó la vida que tenía originalmente el auto. Luego el 3, dice la empresa adquirió el 1/3/2004. Vamos a ver aquí qué fechas tiene. Sí, a mí no me gustan estas fechas tan viejas, ¿verdad? Todo debería ser de este año. El 1/3, unos terrenos que se cree tienen unos yacimientos de diamantes mediante la emisión de 25.000 acciones preferentes con un valor de 40. Estas acciones se negocian muy poco en la bolsa, ¿verdad? Esto quiere decir que puede ser que hace 3 años no se negocien en la bolsa. La última venta de acciones en la bolsa del terreno, de valores fue hace 3 meses cuando se vendieron 1.000 acciones, ¿verdad? No 25.000, sino solo 1.000 a 70. El propietario del terreno estaba dispuesto a recibir 1.800.000 en efectivo en lugar de las acciones. Un avalúo independiente determinó que el terreno tiene un valor de 2 millones. Bueno, ¿cuál sería el valor más razonable de esos 3 que tienen ahí? 25.000 acciones a 70, que fue una cotización de hace 3 meses, solo para 1.000. El valor que está dispuesto a recibir el propietario hoy en efectivo o el avalúo de los 2 millones. ¿Cuál es el valor más razonable de esos 3? ¿Cuál es el que la gente tal vez no les cuestionaría a ustedes en caso de que lo pusieran como el registro, ¿verdad? Como la base del registro. El avalúo. El avalúo, pero si el avalúo lo hizo, vamos a ver, si yo voy a un banco y presento un avalúo, pero el dueño del terreno me dice a mí ¿verdad? Que el avalúo está en este caso por 2 millones, ¿verdad? Yo llego al banco y le digo, vea, aquí está el avalúo de 2 millones, pero el propietario dice que me lo vende en 1.800.000. ¿Cuánto le va a dar el... Sí, el 1.800.000 sería como el razonable, ¿no? Perdón, sí, así exactamente, ¿verdad? Eso es como lo que normalmente se aceptaría en el mercado, como lo más razonable de los 3 valores. Entonces, aquí, por ejemplo, alguien le diría a usted, no, es que ¿por qué me lo va a cotizar con las acciones? Si las acciones yo no las puedo vender hoy, vean que se negociaron hace 3 meses y solo 1.000. O sea, si ese dueño del lote quiere ir a vender las 25.000 acciones, no sabe cuánto le van a dar, ¿verdad? Puede ser que no le den los 70. Si el terreno, el avalúo dice 2 millones, pero el propietario dice que 1.800.000, pues ese es su valor en efectivo hoy, ¿verdad? Que es lo más razonable. Profe, si el propietario diera, digamos, el precio mayor al avalúo, entonces el más razonable sería el avalúo. Eso sería también el del propietario, porque aunque el avalúo diga lo que quiera, usted no, aunque vaya a pedir la plata al banco, el banco no se la va a prestar porque el propietario no le va a vender a usted el terreno. Por ejemplo, si el avalúo dijera 5 millones y el propietario dice que no, que para él el terreno vale 7, y usted va a pedir la plata al banco, el banco le dice, no, es que lo que obedece es la orden de compra, ¿verdad? Sí. Ahora, el banco lo que va a decir es, no le presto porque el avalúo ¿verdad? No se podría comprar a ese precio. Ahí lo que usted diría, en ese caso sí, tiene razón usted, en el sentido de que el terreno no se vendería por los 7 millones porque el avalúo, en ese caso, está representando una posición más justa, digamos, que es la del mercado de 5 millones. Sí, ahí tendría razón usted en el sentido de que aunque el propietario quiera una cantidad enorme de dinero, no se le vendería el terreno.
Ok, Pero el avalúo sí sirve como para tomar un precio de base, o sea, para saber si estoy pagando mucho de más o mucho de menos, digamos. Exactamente. Usted ahí diría, sí, yo a ese precio no lo compraría. Sí, tiene, digamos, si el avalúo me dice a mí 3 millones, pero el dueño me dice 1,5 millones, es 1,5 millones. Si el avalúo dice 2 millones y el dueño quiere 3 millones, yo le diría, no, es que no le puedo pagar 3 millones, vea que el avalúo apenas dice 2. Sí, ¿verdad? No se negociaría ese precio que quiere el dueño porque el avalúo, ¿verdad? Entra en la decisión. Ok, si el dueño quiere menos, pues sí, ahí se negociaría ese valor. Entonces aquí estaría a 1,800,000, pero como siempre en el capital social ponemos el valor nominal de las acciones. Son 25,000 acciones por 40, que es su valor nominal. Pero el dueño del terreno va a aceptar 1,800,000, ¿verdad? Entonces que le den lo que vale el terreno en efectivo. Y los 800 sería la prima que se paga por esas acciones. Sería la prima en las acciones, que es el exceso que tiene de valor esas acciones en el mercado, considerando aquí que se está haciendo un cambio por el terreno. El 4. Dice, la empresa adquirió el 1/6/2004 una maquinaria que tiene un precio de lista de 8 millones y entregó a cambio un pagaré que no devenga intereses a 2 meses plazo por la suma de 9,800,000. La tasa de interés de mercado es del 12 con la fecha de emisión del pagaré. En la fecha de emisión del pagaré. Entonces, no podemos, es mentira que el documento no genere intereses. En realidad lo que quiere decir es que dentro de los 9,800,000 están los intereses. ¿Verdad? Esos 9,800,000 representa los intereses más lo que se está pagando por la maquinaria. Sí es cierto que al final vamos a pagar los 9,800,000, pero una parte es de la maquinaria y otra parte serían los intereses. Esos intereses los vamos a poner en una cuenta de descuento en documento por pagar. Y conforme se vaya pasando el tiempo, los vamos a pasar a gasto por intereses. Pero no vamos a decir que la maquinaria vale 9,800,000. La maquinaria vale el valor presente de esos 9,800,000. El valor presente de esos 9,800,000. Descontados a una tasa del 12%. Y como son 2 años de plazo, pues a 2 años. Entonces, en las funciones, buscamos las funciones financieras y en las funciones financieras buscamos la de valor presente, que también es básica para finanzas y contabilidad. La valor presente y valor futuro es básico para cualquier administrador o contador. En esa fórmula nos van a pedir la tasa, que ya sabemos que es un 12%, el número de periodos, que es 2. No va a haber pago periódico, sino que se paga el puro final, ¿verdad? No es que pagan el primer año 1,000,000 y el segundo año, no, aquí no hay pagos, ¿verdad? No se paga nada, sino que hasta el final, ¿verdad? Hasta el final se pagan los 9,800,000. Y es una anualidad vencida, así que no ponemos nada ahí, ¿verdad? Lo que significa que los intereses no se calculan al principio del periodo, sino al final. Entonces ahí va un 0 o no ponemos nada. Si fuera anticipada, si los intereses se cobraran al principio del periodo, llevaría un 1. Pero aquí estamos suponiendo que pasa todo el año y entonces se genera el 12% de intereses. Y pasa todo el otro año y se genera el otro 12% de intereses. ¿Verdad? Entonces ponen un 0 o nada. Y por supuesto que el flujo va a quedar negativo, porque usted no puede recibir dinero, ¿verdad? Y además que le vuelvan a dar.
Se supone que los flujos en una inversión es yo invierto y recibo, o yo me dan dinero y después tengo que pagar. Los flujos tienen que ser uno positivo y uno negativo porque si no les va a dar error. En este caso, a este simplemente le vamos a cambiar el símbolo. Y los intereses contenidos en ese documento son por 1.987.500. Si yo fuera a hacer el asiento de intereses, vamos a suponer aquí que nos brincamos el periodo contable para hacerlo más sencillo, pero voy a hacer el asiento de intereses del gasto por interés del primer año, registraría una disminución del descuento y le calculo a eso el 12%. Esos son los intereses del primer año. Y el segundo año, que igual voy a suponer que no hubo acumulación ¿verdad? Que el periodo fiscal termina en junio. Y entonces hago el asiento del gasto por interés del segundo año, que como el primer año no se pagaron los intereses, entonces se acumulan, ¿verdad? Se acumula que debo 7.812.000 más 937.500, porque no lo pagué los intereses, y sobre eso me van a cobrar un 12%. Ese sería el gasto de interés del segundo año. Y los intereses de los 2 años juntos, si ustedes los ven, ¿verdad? 900, si sumo los 2 años, 937 y 1.050.000, es el 1.987.000. Ya quedó cerrado el descuento y por lo tanto ese primero del 6 del 2022 se paga el documento. Con el documento se paga todo, ¿verdad? Se está pagando 7.812.500 de la maquinaria y 1.987.000 de los intereses. Pero en el asiento original los separamos. Ahí están separados. Porque no podemos poner en intereses lo que va en maquinaria, ni en maquinaria lo que va como gasto por interés.